Con este primer curso queremos precisamente que puedan identificar qué pacientes tienen características o factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel y si observan una lesión sospechosa de cáncer de piel, que le puedan tomar una foto y enviarla al correo de dermatología clínica de piel inc@cancer.gov.co. El equipo de especialistas estará atento a este correo para solicitar datos mínimos del paciente, como por ejemplo la edad y el tiempo de evolución, para que los dermatólogos oncólogos del Instituto Nacional de Cancerología puedan orientarlos. Y lo importante es que ustedes puedan conocer precisamente la ruta de remisión al Instituto Nacional de Cancerología. Este primer curso de detección temprana del cáncer de piel comprende 3 módulos. Vamos a desarrollarlo en 3 jornadas. Esta es la primera jornada en la que se desarrollará el tema de melanoma con la doctora Lina González. Ella es Fellow de Dermatología Oncológica. La segunda jornada se desarrollará con el tema carcinoma escamocelular y en la tercera jornada es carcinoma vasocelular. Doctora González, adelante. Entonces empezamos con nuestro curso de prevención y detención temprana. Primero y lo más importante, ¿qué es el melanoma? El melanoma es un tumor maligno que deriva de los melanocitos, que son las células que generan pigmento en nuestra piel y debido a su potencial metastásico causa más del 90% de muertes por cánceres cutáneos. Respecto a la epidemiología global, es un problema global en salud que incrementa su incidencia a nivel mundial. En Estados Unidos, la tasa de mortalidad es de 2.1 muertes por 100.000 habitantes cada año, con un costo anual de tratamiento de 3.3 billones de dólares. Los diagnósticos tardíos, como en la mayoría de cánceres, tienen una mayor tasa de mortalidad y también costos al sistema de salud. Y la supervivencia a los 5 años de melanomas localizados es del 99% y esa supervivencia disminuye cuando son melanomas ya en estadios tardíos, disminuyendo su supervivencia aproximadamente un 25 a un 50%. En la epidemiología en Colombia hay cosas que sí cambian. Respecto a los subtipos de cánceres de piel, al igual que en la epidemiología global, se encuentra en tercer puesto en frecuencia, el primero siendo el carcinoma vasocelular y el segundo el escamocelular, pero a medida que van pasando los años y que van aumentando los estudios epidemiológicos, se ha visto que ha aumentado la incidencia de este neoplasia. En el 2003 fueron de 2,7 casos por 10.000 habitantes y subió en el 2005 de 13 casos por 10.000 habitantes. Estos estudios realizados en 2 instituciones del país. A diferencia de la epidemiología mundial, en Latinoamérica tenemos mayor incidencia de melanoma lentiginoso acral. Esta es una respuesta a una pregunta. La epidemiología mundial tiene mayor incidencia de melanoma de extensión superficial y en Latinoamérica, de México para abajo, tenemos más incidencia de melanoma lentiginoso acral. Los costos aproximados del tratamiento regional y metastásico en Colombia realizados por el doctor Acosta encuentran que el costo anual de un tratamiento de un melanoma regional o a distancia cuesta entre 500 y 700 millones de pesos, asociado pues también a la morbilidad que se asocia pues toda la carga de la enfermedad para el paciente. Respecto a la epidemiología, ya hablando en estratos socioeconómicos, cambia también, y esta es otra parte de la pregunta que teníamos en nuestro test. Este es un estudio realizado en el Centro Dermatológico Federico Lleras. Ellos aquí querían buscar factores de riesgo de melanoma en población latinoamericana, sin embargo, previo pues a buscar los factores de riesgo tenían que determinar qué tipo o qué subtipo de melanoma encontraban, y en el Centro Dermatológico Federico Lleras, donde la población que va es de estrato 1 a 3 aproximadamente, se encuentra una mayor incidencia de melanoma lentiginoso acral. Ya vamos a ver las características epidemiológicas de este grupo etario. Sin embargo, un estudio realizado por el doctor Acosta y la doctora Pozobón, en donde tratan en un consultorio privado de Bogotá estratos socioeconómicos de 4 a 6, encuentran que hay más melanoma de extensión superficial y el melanoma lentiginoso acral pues tiene una menor incidencia. ¿Esto por qué cambia? Pues bueno, hay condiciones raciales, digamos que las razas mestizas tienden a presentar más melanoma lentiginoso acral, también pues digamos que
razas que tienen fototipos más claros pueden llegar a presentar melanoma de extensión superficial, pero el melanoma de extensión superficial se asocia más a quemaduras intermitentes. Entonces, este tipo de paciente que va a vacaciones esporádicamente, que tiene una quemadura fuerte, pero luego vuelve a estar, digamos que en un lugar sin tanta exposición solar, tiene mayor predisposición. Entonces, también es muy importante tener este dato epidemiológico en cuenta. Bueno, la prevención en melanoma, también como todo, se divide en primaria, secundaria y terciaria. En este caso vamos a hacer énfasis en primaria, pero más que todo en secundaria, porque estamos aquí con médicos y la idea es que ustedes puedan tener una detección temprana del cáncer que les llega a consulta. La detención primaria en melanoma es identificar la raíz de la enfermedad. En este caso, los factores de riesgo que generan mutaciones y progresión de malignidad, por ejemplo, la radiación UV, que es uno de los más importantes, sin embargo, no es el único. La prevención secundaria consiste en las intervenciones que son efectivas cuando se hay una transformación a malignidad y depende del médico identificar y removerlo tempranamente antes de que este sea letal. Y ya la prevención terciaria es reducir la recurrencia de las metástasis realizando un tratamiento exitoso. Sin embargo, a la prevención terciaria es lo que no queremos llegar. Sabemos que las intervenciones primarias en las poblaciones son las más importantes, entonces en este caso, para que lo tengamos en cuenta, vamos a hacer más que todo la prevención secundaria, que es la educación al personal de salud. Primero que todo, ¿cuáles son los factores de riesgo en melanoma? Muy importante porque hay ciertos factores de riesgo que nos predisponen a un paciente a tener mayor riesgo de generar melanoma. Entonces, si tenemos en cuenta estos factores de riesgo, pues podríamos hacer un tamizaje y pues una detección temprana de dicha patología. Entonces, el primer factor de riesgo y el más importante es el fototipo Fitzpatrick. Como sabemos, el fototipo Fitzpatrick pues es una escala en donde nos mira el pigmento de piel, cabello y ojos y adicionalmente la reacción que estos tienen a la luz, siendo uno el pelo mono, piel blanca, ojos claros y más que todo la reacción a la luz que se queman siempre y nunca se broncean, y el fototipo 6, que es el otro extremo, que ya es un fototipo racial, en el cual pues los pacientes tienen tez negra y nunca se queman y siempre se broncean. En los fototipos Fitzpatrick 1 y 2 tienen el doble de riesgo de desarrollar melanoma que los fototipos 4. Es importante que sepan que pues, esto está estandarizado hace mucho tiempo, sin embargo ya hay estudios que dicen que esto puede ser discriminatorio y que ya hay mucho mestizaje, hay muchas mezclas genéticas y podemos llegar a tener muchos tipos de colores de piel. Y aquí en Colombia, en Latinoamérica, como tenemos tanta mezcla racial, puede que exista una persona blanca, mona, me pongo de ejemplo, y nunca se queme, por ejemplo yo, porque pues digamos que esto está hecho en pacientes norteamericanos. Entonces, lo que más debemos tener en cuenta es la reacción al sol, si se quema, si no se quema, cómo es esa reacción para mirar el factor de riesgo. Pero lo descrito es fototipos 1 y 2 que pueden desarrollar más melanoma. Entonces, como estamos hablando de epidemiología colombiana, este estudio que se realizó en el Centro Dermatológico Federico Lleras, realizado por el doctor Nova, ellos cogen una cohorte de pacientes con melanoma y los comparan contra controles y ven cuáles fueron los factores de riesgo que tuvieron para desarrollar melanoma. Lo más importante, la exposición solar crónica, más que todo la exposición solar temprana, entre los 15 y los 30 años de edad, tenían un OR de 1.93, o sea, casi 2 veces mayor riesgo de desarrollar melanoma. Los pacientes que tenían ojos claros, pelo claro, tenían entre 4 y 5 veces más riesgo de desarrollar melanoma. Y una muy importante ya son los cambios crónicos asociados a la exposición solar crónica, como fue la poiquilodermia de Cebata. Aquí puse la exposición a insecticidas porque fue un hallazgo que ellos encontraron y todavía no han encontrado la noción de causalidad, pero todos los pacientes que tuvieron mayor melanoma lentiginoso acral tuvieron mayor exposición a insecticidas y lo dejan como duda para posteriores investigaciones. Sin embargo, esto fue lo que se encontró en Colombia, pero hay descritos en artículos americanos otros factores de riesgo que también vemos mucho en consulta. Por Doctora ejemplo, Lina, uno muy... perdón, Señor. es que quería pedirte el favor a ver si le puedes explicar al auditorio qué es la poiquilodermia de Civate. Gracias. Claro que sí, doctor. Bueno, un momentico que aquí hay alguien, aquí hay personas que quieren participantes para aceptarlos.
Muy bien, aprovecho. Listo, doctor. Entonces, bueno, la poiquiloderma de Sivate es la atrofia cutánea, las telangiectasias y los cambios hipocrómicos, disminución del color de la piel o aumento del color secundario a la radiación solar crónica. O sea, lo que es la poiquilodermia de Sivate ya es el daño que tiene la piel secundario a la exposición solar crónica. Sí, gracias. Es que, pues, para recordarte que estamos hablando con médicos generales, que posiblemente algunos de los términos que nosotros utilizamos en dermatología, ellos los desconocen. Entonces, digamos que para en términos que entiendan, la poiquilodermia de Sivate son esos cambios de hiper e hipopigmentación asociado a esas telangiectasias o vasos superficiales que presentan los pacientes, especialmente los ve uno en la B del escote del tórax, es donde va más frecuentemente ver eso. Gracias, doctora. No, doctor, muchas gracias a usted. Sí, qué pena no haber hecho la aclaración. Bueno, muy bien. Entonces, esto fue encontrado en Colombia. Sin embargo, tenemos estudios americanos que también nos muestran otros factores de riesgo que tenemos en cuenta también en nuestra consulta. Por ejemplo, el número aumentado de NEUs. Cuando tenemos más de 50 NEUs, también encontramos un factor de riesgo, 3.3 veces más riesgo de hacerlos. Cuando ya son más de 100 NEUs, los factores de riesgo son aproximadamente, o sea, el riesgo de contraer melanoma es aproximadamente 7 veces mayor. Entonces, consideramos, por ejemplo, si ustedes ven un paciente que tiene más de 50 lunares, es mejor que se le haga un examen dermatológico anual para determinar si hay alguna lesión con potencial de malignidad. La historia personal de melanoma o de en primero o en segundo grado también es supremamente importante, generando un factor de riesgo de 2 a 3 veces mayor de desarrollar melanoma que la población general. Y uno que conocemos que es muy importante y es el uso de cámaras de bronceo previo a los 30 años. Este está entre los factores de ultra mayor riesgo que podemos generar 6 veces más riesgo de generar melanoma. Entonces también en el interrogatorio con todos estos factores de riesgo también podemos hacer una pesquisa temprana en quién detectar melanoma. ¿Hay alguna duda por el momento? No, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos con la clínica, que es lo más importante también. Entonces, pues bueno, el acrónimo ABCDE está aproximadamente desde el 2000 y esto pues se tomó como una muestra para poder identificar el melanoma de manera temprana. Este acrónimo es muy importante porque solamente es para lesiones pigmentadas. La mayoría de melanomas son lesiones pigmentadas. A veces uno ve que se lo aplican a lesiones no pigmentadas, pero para que tenga validez, pues deben ser a lesiones pigmentadas. Y este inicialmente empezó solamente siendo ABC y posteriormente, en el 2005, se insertaron las otras dos letras, que fue la D y la E. El A es asimetría y es que un lunar, si tú lo partes en la mitad, la primera mitad es diferente a la segunda mitad. O sea, no son un espejo en lesión. La B es el borde y es que los bordes son irregulares, mal definidos o son como borrosos. C es color y nos habla del color multicomponente, en el cual se encuentran más de 3 colores en la lesión, aunque cuando ya encontramos 3 lesiones en la lesión, pues ya es una sospecha muy alta de melanoma. D, que es el diámetro, que se dice que debe ser mayor de 6 milímetros para sospechar de una lesión maligna. Sin embargo, en plantas se debe tener como corte 7 milímetros. Y en el 2005, como les dije, que se metió la D y la E es el que ha marcado también un cambio grande en esta clasificación, porque la E habla de evolución. Si un paciente les dice que esa lesión ha cambiado recientemente mucho, ha crecido, ha sangrado, el color se ha puesto mucho más fuerte, es una lesión a la que se le debe poner atención. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Sin embargo, en el test había también como una trampita, porque también les mencioné qué pasaba con el D. En el D también hay otro dermatólogo muy reconocido que se llama Goldsmith. Él ha dicho que la manera de identificar un melanoma temprano es no esperar a que tenga 6 milímetros de cambio, sino que el pigmento oscuro debe ser su característica principal, y él ha propuesto en numerosos artículos científicos que la D
debería ser cambiada por D, de dark, que significa oscuro. Y adicionalmente, él le mete a este acrónimo de ABCDE el signo del patito feo, que también debemos tenerlo en cuenta. Entonces, él dice, no importa que una lesión sea mayor de 6 milímetros, si esa lesión es muy pigmentada y diferente a las demás, esa lesión debe tener una biopsia para poder descartar un melanoma temprano. El signo del patito feo es el signo en el cual el resto de lunares no se parece a un lunar en específico, como en este que tenemos acá, que vemos que el paciente tiene un patrón de lunares en los cuales todos son color café con leche, miden más o menos 5 o 6 milímetros. Sin embargo, vemos que hay un gran lunar pigmentado, de muchos colores, bordes irregulares, totalmente asimétrico. Entonces, esto nos debe hacer sospechar de un melanoma. Como podemos ver, adicionalmente el paciente tiene muchas pequitas, muchas cefélides, y esto también nos habla de que el paciente ha tenido exposición crónica, solar crónica, y por eso debemos investigarlo. Bueno, ¿cuál es la clasificación anatomoclínica clásica? Pues la anatomoclínica clásica nos divide los melanomas en 4 subtipos: el melanoma lentiginoso acral, melanoma lentiginoso lentigo maligno, melanoma de extensión superficial y melanoma nodular. Existen muchos más tipos de melanoma, sin embargo, estos 4 son los más importantes y son los que vamos a tener en esta charla. El melanoma lentiginoso acral, muy importante, porque se da en el 60% de pacientes mestizos, y es esta la epidemiología global, latinoamericana. Recordemos que en la epidemiología global no representa un gran factor, no es uno de los más importantes. Sin embargo, aquí en Latinoamérica se presenta en el 60% de los pacientes mestizos. En el Instituto Nacional de Cancerología, aproximadamente 44% de los melanomas que vemos lentiginosos acrales que abarcan la mayoría de la población. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿En quiénes deben estar ustedes pendientes de hacer la pesquisa? En pacientes mayores de 60 años, mestizos, como lo dice la epidemiología, en estratos socioeconómicos 1 a 3, y estos no tienen diferencia hombre-mujer, se presentan en lo mismo. Como ven, es exclusivo de palmas y plantas, de manos, pies y uñas, y lo bueno de este melanoma es que tiene una fase radial de crecimiento que favorece el diagnóstico, y esta fase radial se demora bastante tiempo. ¿Qué significa fase radial? Que el melanoma va dividiéndose, pero en la capa superficial de la epidermis, y no llega a ser invasivo, y no pasa la capa de la epidermis, no cruza la membrana basal, y al no cruzar la membrana basal, entonces hay menos riesgo de metástasis. En el momento en que este melanoma ya cruce la membrana basal y todas esas células malignas empiecen a bajarse a la dermis, al tejido celular subcutáneo, es cuando tenemos más riesgo de una metástasis, por lo cual es bueno que este melanoma se presente inicialmente como una mácula. Entonces, como pueden ver, así son la mayoría que detectamos de manera temprana. Algunos son neus. Ya más adelante mostraré unas imágenes en donde están ulcerados. Digamos que a eso no es a lo que queremos llegar. Entonces, los invito por favor a que en su consulta pregunten activamente si ha visto algún lunar en la planta de los pies que me quiera mostrar, o ustedes examinen en pacientes que vean mestizos, que sean mayores de 60 a 70 años, que a veces la planta de los pies no es un lugar muy frecuente para examinarse. Muy importante, porque este melanoma tiene principalmente factores genéticos de riesgo que pues han estado en estudio. Entonces, este melanoma no tiene nada que ver con la exposición solar crónica, porque ¿dónde va a salir el sol de la planta de los pies? No puede ingresar. Entonces, este melanoma es sumamente genético. Por eso la pregunta en el test de si todos los melanomas están precedidos por la radiación solar crónica. En el caso del melanoma lentiginoso acral, que es más prevalente en nuestra región, no tiene relación directa, entonces para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, este melanoma tampoco está asociado a un mayor número de neus, y como lo mencioné, pues no asociado a exposición solar. Entonces aquí podemos ver, importante también que quiero que se lleven para la casa, que el melanoma lentiginoso acral no solamente es de palmas y plantas, sino también puede dar en la matriz ungueal. Este ya es un melanoma muy avanzado. Sin embargo, cuando ustedes vean lesiones pigmentadas en uñas, damos la oportunidad a que nos consulten en el correo que ha mencionado Jimena, que ya les voy a mencionar yo después. Nos manden una foto y nos digan: doctora, doctores, tengo esta lesión pigmentada, ¿qué les parece? Asimismo, pues este melanoma lentiginoso acral, digamos que ya está en fase muy avanzada,
ya no es solamente una mácula, sino que ya se ve una placa y digamos que ya cuando hagamos la biopsia posiblemente tenga un compromiso más a distancia. Seguimos con el segundo en frecuencia, que es el léntigo maligno. Lina, Este es el segundo. perdona, Señor. que había levantado la mano, pero no me vieron. Quería que por favor regresaras a la siguiente diapositiva que tienes ahí, la del dedo. Sí, señor. Eso. Es que en este caso quiero llamarle la atención a los médicos generales que hay melanomas que no son pigmentados y que se llaman melanomas amelanóticos y que la presentación es muy frecuente, como la ven ahí, una especie de lesión tumoral granulomatosa, eritematosa, exudativa a veces, maloliente en ocasiones también, pero quiero que se lleven, como tú dices, esta imagen para la casa de que no todos los melanomas son pigmentados. Existen unos que son amelanóticos y que tienen esta forma tumoral que pues entre los diagnósticos diferenciales hay que considerar también los carcinomas de escamos celulares, las metástasis cutáneas a piel y el sarcoma de Kaposi y los melanomas. Por eso entonces cuando tengan esto, por favor biopsiarlas para mandarlas a patología, así no estén pigmentadas. Gracias, Lynn. No, doctor, muchas gracias a usted. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos. Recuerden que aquí estamos hablando más de la epidemiología local. Es el segundo en frecuencia el léntigo maligno o léntigo maligno melanoma. Ya vamos a explicar las diferencias entre ambos. Se encuentra también en pacientes mayores de 60 años y este sí es un melanoma que se asocia totalmente a la exposición solar crónica. En Colombia principalmente se encuentra en cara, en otros países está reportado en escote, en brazos, pero aquí en Colombia ustedes deben buscarlo en cara y principalmente en mujeres. Entonces, ¿cómo es su presentación inicial? Pues es una mácula, que es un cambio de color sin cambio de relieve, puede ser mayor de 6 milímetros, puede tener multicolor y esta es lenta y también tiene una evolución que es principalmente radial, no invade fácilmente la membrana basal y no se profundiza tan rápido como otros subtipos de melanoma. Este, como les mencioné, es directamente relacionado con la exposición solar, entonces, ¿en quiénes debemos buscarlos? En personas pues que tienen oficios al aire libre, como obreros, vendedores ambulantes, deportistas de alto rendimiento que no utilicen protector solar. ¿Y cuál es, digamos que, el reto diagnóstico en un léntigo maligno melanoma? Y es que también las personas que tienen mucha exposición solar generan muchos léntigos solares. Los léntigos solares también son estas máculas o estos cambios de color en la piel, pueden llegar a tener inclusive 2 colores, sin embargo no llegan a evolucionar nunca a un léntigo maligno, sino que quedan solamente como daño solar en cara. Cuando vean una lesión con el ABCDE, pero sobre todo que el paciente les diga que ha cambiado de color, que ha crecido, a veces que se volvió una bolita, que sangra, deben ponerle atención y remitirlo para poder realizar biopsia y diagnóstico temprano. Aquí vemos también otra lesión, igual también tener en cuenta el signo del patito feo. Cuando hay muchos léntigos solares, todos tienen, digamos que un patrón similar, pero cuando hay una lesión que se crece, que se vuelve asimétrica, que tiene patrón multicomponente, pues debemos prestarle atención. Importante entonces que se lleven a casa que el léntigo maligno está directamente relacionado con la exposición solar crónica. Importante que el léntigo maligno puede llegar a una conversión del léntigo maligno melanoma. Cuando significa el léntigo maligno melanoma, es que las células melanocíticas neoplásicas ya pasaron la membrana basal y se encuentran en dermis. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde aquí en la flechita, qué pena, esta flechita debería ir aquí más abajo en esta mácula, tenemos melanoma, pero este melanoma está confinado a la epidermis o en la capa superficial de la piel, y cuando ya este melanoma se ve nodular, es que ya ha bajado de la capa de la membrana basal y se encuentra en dermis, y pues digamos que esto es lo que hace que tenga mayor potencial metastásico. Entonces, importante que se lleven este mensaje a casa. Seguimos con el tercero en frecuencia en la población colombiana, que es el melanoma de extensión superficial, pero recuerden que en la epidemiología global en todo el mundo es el melanoma más frecuente. Este es principalmente de pacientes jóvenes de tercera, cuarta década de la vida en adelante y este es de estrato socioeconómico alto.
Entonces, como les mencionaba, y como lo dice también el estudio epidemiológico realizado en Colombia, los pacientes que no están en fotoexposición crónica, pero que se van de vacaciones intermitentes, que tienen quemaduras intermitentes, también de áreas, digamos que fotoexpuestas, por ejemplo, en la espalda, que es un área que de vacaciones se puede llegar a fotoexponer, en las piernas, en los brazos, debemos prestar atención. Entonces, como lo dice, este también se encuentra directamente relacionados con fototipos claros, con piel clara, ojos claros, cabello claro, rojo, rubio, y principalmente, como lo dije, en miembros inferiores o espalda, y este es un subtipo de melanoma que sí se asocia a un aumento de NEUs o mayor de 50 NEUs, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otras lesiones de melanoma de extensión superficial. Como vemos, los pacientes tienen fototipos claros, se ve en espalda, en escote, y es una lesión que se vuelve macular, placa, pero puede llegar a ser nodular, digamos a ahombarse un poquito, pero recordemos que cada vez que la lesión crece más en su diámetro, también nos puede ser significante de que ha pasado la membrana basal y pues que posiblemente ya haya empezado su diseminación sistémica. Por último, seguimos con el melanoma nodular. Este melanoma nodular, menos mal, es el último en frecuencia en Colombia. También sucede principalmente en los hombres de la tercera edad, mayor de 60, 70 años. Y este es un melanoma que no da chance a tener, digamos que diseminación en epidermis, sino que este melanoma se profundiza directamente a dermis y es altamente metastásico, es rápidamente progresivo. Y hacer un diagnóstico precoz en melanoma nodular, digamos que suele ser difícil porque su fase vertical de crecimiento es muy rápida. Sin embargo, entre más rápido pues tengamos el resultado, pues más rápido podemos hacer tratamiento y en menos mortalidad y morbilidad para el paciente. Como lo vemos, como un nódulo pigmentado ulcerado, como lo vemos acá, y digamos que este melanoma es el que más difícil ha dejado clínicamente bajar la supervivencia específica de enfermedad, ya que pues es altamente letal. Entonces aquí también vemos un nódulo pigmentado, ulcerado, sangrante. Entonces pues en caso de que lo identifiquemos, remitir inmediatamente, mandarnos una foto para poder hacer una orientación rápida para ayudarle al paciente. Entonces, como lo mencionaba el doctor Pulido, esto es algo muy importante y es un mensaje que se debe llevar a casa, pues ya que los melanocitos son células pigmentarias que nos proveen de melanina a todos y nos protegen de la radiación solar. No todo es pigmento, y tenemos también melanomas amelanóticos. Estos melanomas tienen el mismo compromiso de un melanoma con pigmento, sin embargo no presentan pigmento y solo se puede diferenciar histológicamente, aunque claramente cuando vemos una evolución severa, cuando vemos ciertas características clínicas, como pueden ver acá, es un melanoma amelanótico en planta del pie y ya está en fase nodular. Esta paciente en particular que nos llegó al instituto hace poco tiempo y autoriza la publicación de sus imágenes, ya en este estadio tenía compromiso linfático inguinal, entonces pues digamos que ya es una paciente que ingresa a prevención terciaria y es hacer los mayores esfuerzos para tener un control de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, tenemos una lesión adyacente a este gran tumor y es una lesión, digamos que una diseminación cutánea, que es una lesión en tránsito, se le puede decir, pero lo que es lindo semiológicamente es que hace parte del melanoma y es una lesión rosada, es decir que corresponde 100% a un melanoma amelanótico. Aquí tenemos otros ejemplos de melanoma amelanótico, como pueden ver son dos nódulos eucrómicos, son muy rosados a veces y pues lo más importante es que no tienen ese pigmento negro, entonces como en medicina y todo en la vida tenemos nuestro acrónimo ABCDE, pero por eso el de evolución es tan importante, la evolución es lo que marca la pauta, si es algo que ha crecido rápidamente, que el paciente dice que no lo tenía, pues hay que prestar atención. Bueno, muy bien. Seguimos con los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales, digamos que son lo más importante también, porque pues hay muchas lesiones pigmentadas que no corresponden a melanoma. Este hacía parte de uno de las preguntas del quiz. Este hace parte de un carcinoma vasocelular pigmentado. Vemos una lesión nodular. No tienen la fotografía inicial, pero es una lesión en cara. Y digamos que ver
digamos, melanomas nodulares en cara es poco frecuente, pero más allá de eso, tiene otras características clínicas que nos hacen sospechar más de vasocelular que de melanoma. Esta lesión lleva aproximadamente 10 años, crecimiento lento, a la clínica es una pápula muy brillante, tiene algunos glóbulos de pigmento, y digamos que ya clínicamente uno por historia clínica ya sospecha más de un vasocelular que de un melanoma. Aquí tenemos otro diagnóstico diferencial que también es muy importante y pues digamos que es bueno hacer un entrenamiento de ojos y por eso son buenas estas charlas, pero esto es una queratosis seborreica. También puede llegarse a ver muy pigmentada, pero como ustedes ven es una placa, o sea, es una lesión que tiene relieve, que es untuosa, que tiene numerosos tapones en la superficie que pueden, digamos, llegar a sospechar más de una queratosis seborreica. Las queratosis seborreicas también aparecen mucho en personas de tercera edad como signos de envejecimiento cutáneo. Entonces pueden que ustedes vean muchas personas, porque se van a ver muchas personas con queratosis seborreica, pero lo más importante también es preguntar el tiempo de evolución. Si ellos dicen que las tienen hace muchos años, que no molestan, que no han tenido un crecimiento significativo, que casi todas tienen un mismo patrón, pueden quedar tranquilos, pero en caso de que vean alguno de los signos previamente expuestos, pues es mejor consultar. Y por último tenemos esta lesión que también es pigmentada en punta nasal, pero esto es una queratosis actínica. A la clínica son placas que pueden llegar a ser eritematosas o rosadas, pero también pueden pigmentarse y eso también puede ser confundido con un melanoma. Sin embargo, a la clínica también tienen algo muy particular y es que están en áreas fotoexpuestas y a la palpación suelen ser muy rugosas y también pueden tener varios tiempos de evolución en el paciente. Estas son un poquito más raras, sin embargo, también las pueden encontrar. Entonces, bueno, ¿por qué queremos hacer esta charla? ¿Qué queremos evitar? Digamos que, como todo, queremos tener una buena prevención y no queremos recibir pacientes ya con metástasis porque los hemos recibido. Y como pueden ver, la mayoría de fotos que voy a mostrar son pacientes que tienen melanoma lentiginoso acral, que es el más prevalente en nuestra población, ya con metástasis regionales, a distancias, que requieren inmunoterapia, que también tienen una carga de enfermedad muy alta para el paciente. Estos dos son pacientes diferentes y también tuvimos este paciente recientemente, en donde también tiene su melanoma lentiginoso acral, pero ya vemos que es una placa ulcerada que tiene metástasis en tránsito y posiblemente estos pacientes también tengan compromiso regional o a distancia, entonces digamos que a este estadio es al que no queremos llegar. Bueno, muy bien. Entonces, pues aquí tenemos mensajes para la casa respecto a la prevención y detención temprana del melanoma. El primero, cómo detectar un melanoma de forma temprana. Siempre tener en cuenta la regla del ABCDE. Aquí traigo el artículo inicial en donde Goldsmith nos dice que el pigmento oscuro es lo más importante. Él hace un estudio con 13 pacientes y teniendo en cuenta no el tamaño, que como ven es de 2, 3, 4 milímetros, pero sí una pigmentación muy marcada en cada nebus que biopsió, se da cuenta que son melanomas in situ, por lo cual también quiero que se lo lleven a la casa. Entonces, pues miren, aquí la mayoría de lesiones que él biopsia, que son pequeñas pero muy pigmentadas, son melanomas in situ o que tienen una profundidad o un Breslow muy pequeño, que todavía se puede hacer bastante por el paciente para que sea una enfermedad temprana. Y la regla del ABCD que a mí también más me gusta rescatar es la E de evolución y de historia clínica. También muy importante, como ven, la mayoría de melanomas están en grupos etarios de la tercera edad, mayores de 60 años, entonces hacer una pesquisa especial en estos pacientes, hablar sobre las personas que se broncean, que no lo hagan tanto porque sí tienen un mayor riesgo de melanoma, pero ya sabemos qué tipos de melanoma, o el léntigo maligno o el de extensión superficial. Y lo más importante, evolución. Si hay un paciente que les dice que tiene una lesión que ha venido creciendo, que es diferente a las demás, también debemos prestarle atención. Lo segundo y lo más importante también, búsqueda activa de lesiones melanocíticas, examinar palmas, plantas de los pies, uñas y hacer el interrogatorio sobre cambios de lunares. El signo del patito feo es muy importante, ya está descrito que todos tenemos un patrón de lunares o nebus y que cuando un patrón o un lunar se sale de este patrón, debemos examinarlo
tomarle foto, biopsiarlo, remitirlo al dermatólogo para que haga una pesquisa temprana. Cuarto, muy importante, tener en cuenta los factores de riesgo en pacientes latinoamericanos, como es el fotodaño crónico, los campesinos, los vendedores ambulantes, los deportistas, los pacientes que tienen fototipos de piel clara, la exposición solar temprana y quemaduras antes de los 30 años. Y muy importante, más de 50 lunares también es un paciente que ustedes deben remitir y decirle, es bueno que el dermatólogo lo vea una vez al año para ver si ha tenido cambio en algún lunar. Por último, esta que también queremos que se lleven a este mensaje que se lleven a casa y es la llamada a un amigo. Nosotros en el instituto abrimos nuestras puertas para la detección temprana, para que nos consulten sobre lesiones melanocíticas o no melanocíticas que ya van a exponer posteriormente mis compañeros, para hacer un diagnóstico precoz, porque sabemos que el diagnóstico precoz beneficia tanto al paciente como al sistema de salud para que no se cargue con los costos de una enfermedad ya muy avanzada. Y lo único que pedimos es que nos envíen al correo edad del paciente, tiempo de evolución de lesión y una fotografía que tenga una buena calidad de luz. Usualmente nos gusta la luz natural, pero pues si es con flash, también la aceptamos con mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias, espero que hayan aprendido mucho. Doctora Lina, quiero felicitarla por su exposición, muy clara, muy didáctica. También quiero aprovechar y felicitar al auditorio. Hemos tenido 17 médicos que se han conectado con nosotros para escucharla y me llama mucho la atención, es algo que aplaudo, que la mayoría del auditorio son mujeres. ¿Y esto por qué lo resalto? Porque curiosamente hay estudios que las mujeres son muy sensibles para poder detectar tumores en la piel y específicamente melanomas. Eso está descrito que las mujeres son más sensibles para eso. Entonces, pues chévere que hayan asistido porque eso impacta en lo que buscamos, que es poder detectar melanomas en etapas tempranas. ¿Y por qué es importante detectarlo en etapas tempranas? Como usted bien lo dijo, las enfermedades de bajo riesgo son enfermedades que pueden ser controlables fácilmente con tratamientos y sobrevidas muy importantes, pero cuando esto se ha avanzado y tenemos enfermedades de alto riesgo, la mortalidad y la morbilidad pues es muy importante en estos pacientes. Entonces, la idea de estas charlas, primero, ¿por qué la hicimos así de esta forma? Cuando en esta época que pasamos de la pandemia y hay tantos webinars y tantas cosas, buscar un espacio donde la gente esté fresca es importante para que reciban un mensaje y un mensaje concreto. Podíamos nosotros haber hecho un webinar de 6 horas y vaso y escamo, pero creo que eso no es práctico. Yo creo que lo que usted les mostró hoy a nuestros asistentes es muy importante para que ellos ahora reflexionen y piensen si esto ya no lo han visto y qué hicieron y que estén pendientes de lo que van a hacer ahora. Usted ya nos dijo que el melanoma en el país más frecuente es el melanoma craneal lentiginoso y el melanoma de tipo léntigo maligno. O sea, uno asociado a la exposición solar crónica y el otro escondido y silencioso allá sin tener relación con el sol, que es el craneal lentiginoso. Entonces, para nuestros médicos, ¿qué queremos? Cuando ustedes, doctores, que son los que tienen la posibilidad de ver al paciente por primera vez y tienen el chance de hacer el diagnóstico en estadios iniciales, son ustedes. A nosotros los dermatólogos y a los oncólogos nos están llegando los estados avanzados y llegan en estados avanzados porque no se hizo un diagnóstico inicial apropiado. Entonces, ustedes son los que tienen la herramienta para poder detectar esos estadios iniciales. Entonces ya la doctora Lina les habló del ABCDE para que no se les olvide las lesiones pigmentadas. Cuando vean una manchita o algo, apliquen eso. Luego, muy importante lo que ella les mencionó acerca de la edad de los pacientes. Cuando lleguen pacientes de 50 años o más a su consulta, entonces miren el fototipo de piel que tienen. Si son claros, piel blanca y pelo rubio y ojos claros o monos, todas estas personas
Entonces acuérdense que en ellos puede darles melanoma. Si encima de eso tienen muchos lunares, también acuérdense de melanoma y por lo menos recomienden la consulta con el dermatólogo general. También cuando el paciente mayor de 50 años y le dice, como dijo la doctora Lina, soy campesino o soy vendedor ambulante o trabajo en la construcción o soy de las fuerzas militares o soy guerrillero, porque también se exponen, ojo, echémosle ojo a estos pacientes a ver si no tienen las manchas que ella describió en la cara porque están expuestos crónicamente. Ahora, si es la mujer joven y elegante que no es de tipo oscuro, pero quiere mantenerse piel clarita y dice, no, yo voy a las cámaras de bronceo, igual que como el cigarrillo y el licor, díganle, eso es malo para la salud. Y busquen en esos pacientes las manchas y las lesiones que la doctora les ha llamado la atención. Y también en cuanto a la prevención, ustedes que tienen la oportunidad de ver y atender niños y jóvenes, cuando vean esos fototipos claros, por favor recomendarles que eviten las quemaduras solares. Las quemaduras solares en la infancia, como bien dijo la doctora Lina, son muy importantes en el desarrollo del melanoma. Entonces, ustedes son los que ven al paciente por primera vez, miran los antecedentes, el fototipo que tienen y miren lo que tienen en la piel. No queremos que sean unos expertos en diagnosticar el melanoma, pero sí que lo piensen. Y si tienen la duda, entonces ya la doctora les dio unos correos y un link, un correo, perdón, y un teléfono donde se pueden comunicar con nosotros y con gusto nosotros estamos para atenderlos y colaborarles con sus pacientes. También, siempre que si ustedes están en capacidad de tomar la biopsia, por favor, cuando tomen la biopsia, háganla de la lesión completa, no un pedacito, sino toda la lesión para poder tener un estudio adecuado en la patología. Bueno, doctora Lina González, muchísimas gracias. Si quiere puede dejar de compartir ahí la pantalla, darle en la X ahí al ladito, eso. Y pues para terminar, pues, agradecemos que todas las personas hayan acudido a esta cita que le hemos hecho a las EPS, a los médicos generales, porque lo que nos interesa es impartir conocimiento y en este caso con la Unidad Funcional de Dermatología Oncológica. Y por eso le quiero dar el paso al jefe de la unidad de dermatología oncológica. Doctor Acosta, adelante. Pero me place mucho tenerlos, muy bienvenidos. La idea de esto es que estemos en comunicación por intermedio del correo. Pueden tomar la foto de su paciente, con que nos digan la edad y el tiempo de evolución de la lesión, probablemente los vamos a poder ayudar. Sí alcancé a oír el post-test y vi pues que muchos respondieron muy bien. Eso quiere decir que la doctora Lina hizo una buena labor, logró llegar a su cerebro y a sus corazones. Este curso lo vamos a seguir dando y pueden volverlo a tomar, no hay ningún problema, si quieren repasar o lo que sea. Ahí alcancé a oír a alguna persona que llegó tarde, que se quería entrar. Bueno, igualmente el próximo sábado va a ser escamo, puedes tomar el de escamo, después el de vaso y luego cuando volvamos a hacer el de melanoma, pues entras al de melanoma. Realmente el objetivo de nosotros es lograr, pero esto depende mucho de ustedes, es lograr, digamos, que ustedes logren sospechar un melanoma en fase temprana, porque si logramos diagnosticarlo en fase temprana, no solamente hemos salvado una vida, sino que le hemos ahorrado al sistema 500 a 700 millones de pesos al año. Entonces, pues esto, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista económico, realmente es muy importante. Bueno, no sé si el doctor Leonardo Pulido ya habló, también quiera decir unas palabras. Precisamente, pues primero la buena exposición que hizo Lina, el impacto que tiene, y luego decirles a los médicos generales que nos acompañaron la importancia que ellos tienen en la detección de
el cáncer de la piel en sus primeros estadios. Para nosotros es muy importante que nos consulten y nosotros decirles frescos, esa lesión es benigna y no hay problema, a tener que decirles, hombre, ¿por qué no nos mandaron a este paciente antes? Entonces, no importa la cantidad de lesiones que vean, que sospechen y que nos quieran consultar, dentro de esa cantidad vamos a encontrar las que queremos buscar. Entonces, no, para los médicos generales que no se sientan cohibidos ni nada en consultarnos a través de las diferentes medios que podemos comunicarnos con ellos, no importa que la lesión sea benigna, perfecto. No se cohiban y siempre estaremos pendientes para colaborarles. Y no, muchas gracias por la asistencia a todos. Sí, además para reforzar las palabras del doctor Pulido, pues a medida que ustedes van enviando fotos, como les estamos retroalimentando, esto también va a ser muy bueno para el autoaprendizaje de ustedes. Sobre todo, por ejemplo, hay lesiones benignas como las queratosis seborreicas que pueden plantear diagnóstico diferencial muy importante con los diferentes cánceres de piel, y poco a poco ustedes van a aprender a reconocerlas a medida que nos vayan enviando fotos y nosotros vamos respondiendo. Si les hacemos hincapié en tratar de tomar una buena foto, como yo digo, la buena foto es cuando usted amplía, si no se pixela es que la foto es excelente. Con una buena foto realmente nosotros podemos orientarlos mucho a ustedes. Entonces, bueno, no sé si la doctora Lina quiera hablar algo más o alguien quiera hablar algo más. Y si no, pues muchísimas gracias por su asistencia. Y lo importante realmente es que sigamos en comunicación hacia el futuro a través del correo. Quisimos hacerlo por el WhatsApp, que de pronto es más rápido, pero por motivos legales no podemos enviar fotos de pacientes por WhatsApp porque es una plataforma muy insegura. Entonces los abogados del instituto nos dijeron que tenía que ser por el correo. Pero ese correo lo vamos a estar revisando diariamente. Entonces, con el mayor gusto vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por todo. Pues mi nombre es Álvaro Acosta y cualquier cosa, muy a la orden. Doctor, pues no sé, creo que agradecer a toda la audiencia de todo el país que estuvo aquí presente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la siguiente jornada.